Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy vamos a estar hablando de alineaciones estratégicas. Así es, en días pasados te estuve grabando cómo me fue en mi viaje a Nueva York y a Roma, que son las historias de liderazgo que siempre cuento. Y ahora estaré yendo de viaje a formar y a alinear a un grupo de directores. Y este tema ya viene sucediendo desde el año pasado. Te voy a platicar cómo funcionan las alineaciones, con qué se comen, para qué sirven. Gracias por estar escuchando estas reflexiones. Recuerda que puedes escuchar esto en Spotify, iTunes y que también lo puedes ver en YouTube. Si te hacen sentido, si te resuenan, si te gustan, por favor comparte con más gente que le pueda ayudar a impulsar su camino profesional. Y bueno, cada año me sorprende que aprendo algo diferente, algo nuevo. El año pasado tuve la fortuna de trabajar con una empresa en donde hicimos un trabajo diferente y descubrí que no necesariamente el que aprenda a hacer algo diferente, como crear un curso para esta organización, digamos que fue un proceso que no disfruté tanto y que a mí me da un aprendizaje enorme. Es aprender a decir, esto no lo disfruto haciendo, no era mi core, tuve que buscar personas externas que lo hicieran y sin embargo en la parte que me tocó a mí me da como un aprendizaje de decir que sí y que no puedo aceptar hacer. Al mismo tiempo, a mí me había tocado dar programas para crear conciencia en los directivos, en los ejecutivos de alto nivel, en los que tienen el poder de decisión y de tomar decisiones en las organizaciones junto con sus equipos. Toda la parte de cómo crear esta conciencia del impacto que tienen en otros me encanta. Si bien esa parte disfruto mucho, hay una parte que no es que no sepa hacer, que nunca había hecho, que es la parte más estratégica. Entonces me acuerdo perfecto que el año pasado, al cierre del año, fui a Tepoztlán con un grupo y estábamos preocupados porque no sabía exactamente si lo que esperaban es que yo tratara de guiar su planeación estratégica, cosa que no fue así. Simplemente en base a los planes que ellos tenían, mi trabajo era cómo motivarlos a que estuvieran conscientes de cómo trabajar en equipo, cómo entender a otras personas de otras áreas y entender que no nada más eres el único que va por los resultados, que no eres el único que necesita del apoyo de más gente, sino que tú también puedes contribuir a que otras personas trabajen. Y ahí trabajo mucho con conceptos de realmente lo que es trabajo en equipo, empatía y confianza. El tema de la confianza es el core para cualquier tipo de alineación de directivos. Y luego me tocó en años pasados este mismo tema, alinear a directivos que decían, nosotros ya estamos alineados entre nosotros. Ahora, ¿cómo nos aseguramos que esta información que nosotros estamos perfectamente hacia el mismo objetivo, la sabemos bajar al resto de la organización? Y es un gran reto. En un par de horas estaré viajando para hacer una alineación con un grupo de directivos que justo lo que nos acaba pasando en el día a día es que vamos tan orientados hacia nuestro resultado que olvidamos pensar y tener esta conciencia de cómo impactamos a otros en nuestro día a día, nuestras acciones que estamos ejecutando. Y tendemos a creer que porque yo ya cumplí con mis resultados, en que yo tengo a mi equipo bien dirigido hacia un objetivo, es suficiente. Y la realidad es que no, porque tenemos que trabajarlo como si fuera un todo. Es decir, ¿cómo me aseguro que puedo pedir ayuda a otras áreas? ¿Cómo puedo hacerme consciente de que lo que yo estoy haciendo también impacta a otros departamentos, no nada más el resultado final? Nunca se me olvida y siempre lo repito, uno de mis clientes, justo estos que tuve una alineación hace un par de años, me decía, Alex, que imagínate que una persona llegó a los resultados no de la mejor práctica. He puesto este ejemplo un par de veces en los podcasts. O sea, no de las mejores formas. Y cuando lo cuestionamos me dijo, bueno, pero llegué al resultado, ¿no? Y pareciera ser que mucha gente piensa así. Con que llegue el resultado, no importa a quién pisé, a quién atropellé, cuántos, como digo yo, heridos dejé atrás de mí, porque al fin yo cumplí con el objetivo. Y la idea sería que las empresas fueran mucho más eficientes y que logren encontrar mejores resultados si entienden el impacto que tienen en la consecución de sus objetivos, pero
impactando a otras personas. Porque lo que yo escucho muchísimo en muchas organizaciones, muchos de mis clientes, es que esta área es una pasada de lanza, es que en esta persona que dirige este equipo le vale gorro cómo llegar a los resultados y no le importa si nosotros estamos batallando o nosotros estamos haciendo el proceso bien hecho y la demás gente que no lo quiere hacer, pues ese es problema de ellos. O sea, esta forma de pensar en como si fuéramos los únicos que estamos en ese camino. ¿Cómo hacernos consciente, uno, de que tenemos que generar confianza? Si la gente no confía en ti como persona, pero en ti por tus resultados, en ti por la credibilidad que puedes proyectar, porque dejas de considerar a la persona como ser humano, sino te enfocas simplemente hacia un resultado. Cuando no existe confianza, la gente deja de aportar, deja de cooperar, deja de participar y deja de contar contigo. Dice, no, pues, ¿cómo voy a invitar o cómo le voy a decir si esta persona, pues no dudo mucho, si tiene una agenda doble, si va por la libre, y la verdad es que mejor no me meto y mejor se convierte mucho en apatía. Y esa apatía puede hacer que frene la velocidad de cómo está alcanzando resultados una organización, pero al final también pueda impedir que sea sostenible en el tiempo. Entonces, este tipo de alineaciones, la idea es hacer consciente a la gente que no es que estaban mal, estás consiguiendo resultados, no es que estés equivocado, pero ¿cómo lo haces mejor si volteas a ver que tienes una persona al lado? Yo estoy convencida que el respeto es la base de la confianza. Cuando tú aprendes y entiendes que la persona que tienes frente, que lo haga diferente no quiere decir que esté mal. Y ahí viene una mezcla del concepto que digo yo, que es la empatía. La empatía es sentir y entender por lo que otro está pasando sin juicio, aunque no esté de acuerdo. No es nada más decirle que sí a todo. Puede que no esté de acuerdo con lo que estás sintiendo o pensando, y eso es tener empatía. Entonces, si tienes empatía, puedes tener respeto. ¿Por qué? Porque puedes entender que una persona piense diferente a ti y no lo hace que esté bien o que esté mal. Y ese respeto es el que puede llegar a generar mucha mayor confianza para poder generar mayor trabajo en equipo y mayor colaboración. Hay muchos pasos antes que hay que seguir en cuanto a persona para autodefinirte, para entender qué talentos tienes para aportar a la organización, para aportar en tu equipo, para aportar entre colegas y cómo puedes apoyarte en ellos y pedir ayuda. Pienso que muchas veces no nos queremos atrever a pedir ayuda por no sentirnos vulnerables. Y resulta que esa falta de apoyo genera resultados no los más eficientes, no en tiempo y forma. Y por ende la gente se siente agredida porque dice, por culpa de fulano de tal o por culpa de tal departamento no llegamos a los objetivos. Y la verdad es que se va volviendo, insisto, una cultura tóxica, llena de conflicto, llena de echarse culpas y apuntar dedos. Y es importante que no solo tengas el concepto, que esa es como mi especialidad, sino que puedas, en base a tu plan estratégico, si tú ya tienes tu planeación estratégica, ¿cómo haces que estos conceptos que te estoy platicando de generar confianza, de generar esa colaboración en equipo, de saber cómo tomas tus decisiones y qué impacto tienen basado en este plan estratégico que tienes para alcanzar estos resultados? Y la verdad es que parece que es el hilo, o sea, no es el hilo negro y parece que es así como el sentido común, y llega a ser súper sorprendente que después de una sesión como esta, ¿a quién generas este accountability de decir, tú quedaste de para que cumplamos este paso? Necesitas pedir apoyo aquí, acá, vas a contribuir de esta forma y nos comprometemos a lograrlo porque yo te voy a apoyar de esta forma, pero necesito de ti que hagas lo siguiente para que entonces podamos estar seguros que llegamos al resultado. Y que entonces no se vuelva como un zoológico al final de año en donde estás apuntando dedos de fue tu culpa, no fue la tuya, cómo lo vas a hacer, tú te comprometiste y no lo hiciste. Pero nosotros también somos responsables de hacer que esas personas que se comprometen, ¿cómo los hacemos accountable? Y decirle, hazte dueño de tus acciones, ese famoso ownership, pero al mismo tiempo yo también te voy a recordar que estoy aquí para ayudarte, que soy un líder de servicio, que si necesitas de mí para llegar a esos resultados,
Porque no nada más es decir, bueno, pues yo te dije, o tú te comprometiste y no lo hiciste. Es como si fuéramos espectadores silenciosos y que estamos viendo cómo se va a llegar a un mal resultado y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no es mi área, porque yo no soy esa persona. En este tipo de alineaciones lo que provocamos son compromisos, apoyo, y que haya una serie de reglas que se cumplan, y esas reglas son las de escuchar a las personas, de no interrumpir, de no juzgar, de no tomarlo personal, de no hablar detrás de la gente, sino decirle a la gente lo que estamos pensando. ¿Cómo tenemos ese valor? Qué difícil son estas conversaciones retadoras y difíciles, que le sacamos la vuelta con tal de no llevar sobre la mesa un conflicto, pero se quedan escondidas en un cajón y entonces ya no hablaste del tema y no se resolvió. Es importante que de este tipo de programas la gente salga con una conciencia de cómo tomo decisiones, cómo resuelvo problemas como líder, cómo contribuyo a ser un líder de servicio, cómo me aseguro que le voy a pedir a la otra persona que se comprometa de la misma forma con un cierto respeto para generar esa confianza. Pero ¿cómo le demuestro que también me interesa como persona y por eso voy a escuchar hasta el final y no voy a asumir? Aquí hay una serie y una mezcla de conceptos que se unen al autopiloto, al automático, a conseguir estos resultados sin darme cuenta cómo estoy generando un impacto en las demás personas. Entonces, vamos a hacer una mezcla en esta alineación en donde se meten los conceptos no solo de los que te acabo de comentar, sino una serie de pasos que se necesitan para llegar a esos objetivos. Y después de hacer esta definición de pasos estratégicos que se tienen que seguir, es ¿cuáles son las prioridades? ¿Quiénes son las personas claves que se van a hacer cargo de cumplir con esas prioridades? Y al final, ¿para cuándo se comprometen a hacerlo y de quién depende que lleve esto a buen fin? Hay varias formas de llevar estas alineaciones. Puede ser un día, 3 días, dependiendo de la cantidad de personas que asistan. Seguimiento. Nada funciona, nada. Ni la escuela, si no hay un seguimiento. Tienes que volver a reforzar ciertos conceptos, tienes que volver a recordar cierta teoría, tienes que regresarte a que revisen los planes, porque a veces se quedan tan padres en las ideas, pero a la hora de ejecutarlos no son tan fáciles. Entonces hay que volver a revisar estos acuerdos y estos pasos a los que se comprometieron para ver cómo se tienen que pulir ciertos detalles, si vale la pena que continúes haciéndolo así, si tienes que meter otro concepto, otra herramienta a otra persona, o quitar o desechar alguna acción porque no está siendo viable. Y esas revisiones son las que eviten que caigamos, una, en zona de confort o en resultados que son buenos, pero que no son los mejores. Esos resultados buenos que le llaman el famoso status quo, o sea, así se ha venido haciendo, siempre lo hemos hecho así ha funcionado. Y esas reinvenciones tienen que estar llenas de acciones diferentes para resultados diferentes, con un impacto exitoso, con un bien común para la organización. Entonces, estar alineado no necesariamente quiere decir que me entiendo con los directores o con los que están en mi nivel, sino que también los sé transmitir y que tengo una comunicación asertiva, clara, en donde los sé comunicar al resto de la organización. Porque entonces ese es otro reto. Sales de esta junta diciendo estos son los acuerdos y luego no lo sabes comunicar a tu equipo. Y esa es una de las principales quejas de mucha gente, de muchas personas, que sus jefes no les comunican, o sus líderes no les comunican correctamente lo que hay que hacer, porque se lo quedan en la cabeza. Asumen que debería de entenderse. Y es un grave error en las organizaciones que te sientas en el Monte Olimpo, rodeado de la gente que tiene las tomas de decisiones y que de ahí asumas que el resto lo tendría que adivinar. Es bien, bien importante luego saber bajarlo. Muchos de estos grupos a los que yo he estado participando para alinearlos y darles este tema de estas herramientas de conciencia, en ocasiones no lo transmiten hacia abajo. Entonces, qué padre que salgan con herramientas para sí mismos, pero es importante saber cómo retransmitirlo. Ya les estaré contando cómo nos fue en esta alineación. Seguramente va a haber momentos
álgidos en donde salen temas que no a todo el mundo nos va a encantar. Y va a haber momentos de descubrimiento personal, de nuestro liderazgo, de nuestro compromiso y de cómo trascender. A mí me encanta decirle a las personas cómo vas a trascender, cuál es tu legado, qué es lo que piensas hacer para contribuir y que te estamos dando las herramientas para que sepas en qué apoyarte y cómo apoyarte. Pero dejar de aferrarnos a pensar que los otros son enemigos cuando todos estamos en un mismo equipo. Hay que voltear el reflector hacia ti para entender qué es lo que te molesta de otra área o de otra persona y que esta trampa en la que digo siempre que caemos de como yo no lo haría así, el que tú no lo hagas así no necesariamente quiere decir que la otra persona está mal. Y ese es el respeto. Entonces, aprender a tener esta mentalidad abierta y esta apertura de saber observar el aprendizaje que hay detrás de la acción de cada persona y qué fortalezas tiene esa persona o ese departamento o esa área o ese equipo de la que te puedas apoyar para llegar acá. Porque no es una competencia entre todos. No puedes competir con tu propio equipo. Tienes que aprender a entender que unos tienen fortalezas que tú no tienes, pero que tú tienes otras fortalezas que ellos no tienen y por eso se complementa y por eso se trabaja en equipo. A mí me gusta poner la analogía que es como un equipo de fútbol de alto rendimiento, en donde cada uno tiene una función diferente y gracias al juego en equipo se llega hacia un bien común. Cada uno tiene un talento, por eso cada uno juega una posición. Entonces no empecemos a competir con quién, que si el de finanzas, que si las de ventas, que si los de operación, que si el de administración. Dejemos de querer competir contra lo que no se compara, porque yo no lo hago. Es completamente diferente. Entonces aquí no se busca el estrellato ni quién es el mejor, sino cómo contribuyo a generar un mejor entorno, una mejor organización, perdón, ya moví la cámara, y al mismo tiempo vamos a crear un mejor mundo donde vivir, porque la gente irá feliz a trabajar en un lugar en donde haya cohesión, en donde haya alineación y en donde se multiplique a través de la cultura de la organización. ¿Qué opinas? Cuéntame tus reflexiones. ¿Te ha pasado? ¿Has visto este tipo de situaciones? Este es un ejercicio poderoso. Me voy a apoyar en otra persona. Ya les estaré contando quién es. Y esta persona es experta, es especialista, me choca la palabra experta, para hacer la parte más estrategia y la alineación y manejar este tipo de conflictos con ecuanimidad. Entonces, este es un producto casi nuevo, porque siempre lo había hecho yo sola y ahora lo estoy haciendo en complemento con mi persona sorpresa, que ya les estaré diciendo quién es, y muy emocionada porque estoy segura que va a estar de impacto esta alineación. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda de compartir estos episodios con más gente que les pueda interesar.